El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una consulta virtual. Mi nombre es Yaresy Zavala y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Mario Sánchez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Buenos días, tardes ya a todo el mundo. Tardes, sí. Feliz fin de semana. Aquí estamos para continuar con el tema que nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Así es. Antes de comenzar con el tema, les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales como @oncosánchez. Mi compañera de producción pues nos hará el favor de ponerlo en el transcurso del live para que no se pierdan de ninguna información importante. También los números si necesitan sacar alguna cita o la ubicación donde se encuentra el doctor. Y pues así como lo mencionó el doctor, la semana pasada empezamos hablando de este tema que es el cáncer de huesos y hablamos un poco sobre quién es más propenso a que lo desarrolle, un poquito del diagnóstico, también cuáles son los tipos como más comunes, pero creo que nos faltó mencionar como que lo más importante que viene siendo el tratamiento, ¿no? Así es. Entonces el día de hoy el doctor va a responder todas nuestras dudas y pues vamos a hablar sobre el tratamiento en el cáncer de huesos. Así es. Como primera pregunta, doctor, pudiese recordarnos un poco de lo que hablamos en el live pasado sobre qué es el cáncer de huesos. Muy bien. Bueno, el cáncer de hueso comentamos que es un tipo de tumor, es un diferente tipo de tumores que se encuentran en los huesos. Estos pueden ser divididos en un tumor primario, que es que el tumor que nace en el hueso, o un tumor secundario. Okay. El secundario es enfermedad metastásica, por ejemplo, un cáncer de pulmón, un cáncer de riñón que hizo una siembra al hueso, es un tumor en hueso por secundario. Se dividen los tipos de tumores porque se tratan dependiendo de la célula original. Si fuera, por ejemplo, cáncer de pulmón, tratamos el cáncer de pulmón y esperemos que con eso mejore la lesión en el hueso. Igual del riñón, igual del cáncer de mama, tratamos el tumor original. En la parte de los tumores primarios, que es lo que más nos enfocamos ahorita, pues dependemos de varias cosas. Por ejemplo, qué tipo de tumor son, pueden hacer en el hueso propiamente dicho, pueden hacer en el cartílago que está alrededor del hueso, pueden hacer de unas células que están conectivas, por ejemplo, que cubren la membrana del hueso. Depende de qué tipo de célula se origina, es el tipo de nombre del tumor. Okay. Y comentamos que hay muchos tipos, que el más común es el sarcoma, pero también hay tumores células gigantes del hueso, hay sarcomas de Ewing, hay tumores fibroconectivos, dependiendo de qué célula es la original. La diferencia es que el medicamento generalmente cambia. Okay. El tratamiento con el tumor de hueso es generalmente quitar la lesión, más o menos quimioterapia o radioterapia. Y los demás que son más avanzados, casi siempre es quimioterapia, inmunoterapia. Y por lo general el tratamiento es para controlar la enfermedad. Y en el tumor de hueso que se originó ahí, esperamos con tratamiento con cirugía, con quimioterapia, curar al paciente. Es otra como diferencia entre un tumor y el otro. Ok. En el transcurso del live pues vamos a ir hablando de el tratamiento en específico de cada tipo de cáncer, pero me gustaría que comenzara también hablándonos sobre los diferentes tipos de tratamiento, porque creo que el que siempre se escucha o el más común, o al menos el que yo sé, que siempre que se habla cuando se tiene cáncer, pues es la quimioterapia. Sí. Pero como ahorita lo mencionaba, existen diferentes tipos de tratamiento. ¿Cuáles son esos tipos de tratamiento? En los sarcomas en general, que aquí entra el cáncer de hueso, el tratamiento más importante es la cirugía. Okay. El hacer una cirugía, quitar el tumor por completo, siempre va a ser lo mejor. Algún tipo de tumores como el sarcoma o el sarcoma de Ewing son tumores que responden muy bien con la quimioterapia. Y generalmente damos primero quimioterapia, se reduce el tumor y después se opera. Otro tipo de tumores como el de células gigantes del hueso o tumores que se llaman como condosarcomas se operan. Este tipo de tumor casi no responde mucho a la quimioterapia y es únicamente cirugía o a veces radioterapia. Ahí sí depende de qué tipo de célula sea original, nos puede cambiar el tratamiento del paciente. Por eso es importante que cualquier tumor de hueso que tengamos, debemos tener una biopsia para saber qué tipo de tumor es. Doctor, y bueno, creo que lo principal es saber qué tipo de tumor es, pero también se basa en qué tan avanzado está o eso no lo toman en cuenta. A veces. ¿Sí? Por ejemplo, el sarcoma
que es un tumor que puede dar muchos síndromes al pulmón, sí nos puede cambiar el manejo inicial de quimioterapia y cirugía a únicamente quimioterapia, si el tumor ya está avanzado. El sarcoma de Ewing, que es cierto que practicamos que responde muy bien con la quimioterapia, a veces, aunque el tumor esté avanzado, metastásico a otros órganos, con la quimioterapia estos tumores pueden desaparecer y después se puede operar. Sí depende de la etapa clínica, pero también depende de qué tipo de tumor sea el que encontramos. Si es sensible o resistente a la quimioterapia. Entonces sí nos puede variar un poquito de qué tan avanzado está. Lo otro es etapas, por ejemplo, más tempranas, de 1 a 3, por ejemplo, que es un tumor pequeño, limitado al hueso, nos cambia muy poquito el manejo que vamos a hacer. Que ahí siempre es, ¿está el tumor fuera del hueso o está dentro del hueso? Es como que la división más importante de todas. Ok, doctor. La semana pasada platicaron un poco sobre el tumores de hueso de células grandes. Estos tumores en específico, ¿cuál es el tratamiento más recomendado para ello? Es cirugía. Es casi completamente cirugía. Este tumor afortunadamente no es muy común que dé metástasis. Ok. Pero cuando las da, como es un tipo de hueso anormal, con la quimioterapia no responden muy bien, no bajan de tamaño. Son células muy parecidas a células normales y por eso aguantan más la quimioterapia. Hay medicamentos que no son quimioterapia, que nos ayudan un poquito para mantener el tumor controlado. Pero es medicamentos que son por tiempo indefinido de por vida. Aquí la cirugía es importantísima, que el cirujano retire el tumor y que se verifique que queden los bordes negativos. Si queda algo de tumor en el cuerpo, tiene que volver a operarse el paciente. Este tipo de tumores sí pueden tener cirugías un poquito más agresivas, pero es nuestra única forma de poder curar al paciente. Doctor, y en este tipo de casos, o sea, es importante lo que menciona de que simplemente es con cirugía, no funciona con quimioterapia, pero supongo que ha habido casos donde se hace la quimioterapia o ¿qué tanto afecta eso en el tumor, que se haga el otro procedimiento y no se haga el que necesita hacerse? En el caso de células gigantes, ayuda para que el tumor no se haga más grande a veces. Este tipo de tumores, estando en el hueso, pero a veces pueden dar alguna prolongación, por ejemplo, a los músculos. O a veces van casi hasta la piel, digamos, que se extienden por ahí. Ahí nos puede ayudar el medicamento que aplicamos previo a la cirugía, porque el tumor se haga un poquito más chiquito. Y la cirugía, a lo mejor, si tenemos que hacer una operación muy grande, o que hay que quitar, por ejemplo, mucha piel o músculo enfermo, se limita únicamente a quitar el hueso. Pero el manejo, a fin de cuentas, tiene que ser por operación. Por eso es importante que cuando hay un tumor de hueso, tengamos un equipo que sepa estas partes para poder planear tratamiento previo, cirugía, inclusive hasta pensar en la recuperación del paciente. Si podemos salvar la extremidad, si no se puede, tenemos que pensar más adelante para que el plan que queremos, que es que se cure el paciente, se lleve a cabo. Y por lo general, sí se toma en cuenta todo esto. Bueno, siento que mucha gente no sabe, siento que mucha gente cree que nada más es ir y en este caso, de estos tumores, la cirugía y se acabó, ¿no? Y realmente es un proceso largo y difícil. La gente sí suele tomar en cuenta todo esto que me acaba de mencionar. A veces sí, pero también toca el caso que hay pacientes que tienen como diagnóstico muy temprano. Platicamos que muchas veces son pacientes muy jóvenes, ¿no? Y a lo mejor no se puede hacer mucha dimensión de qué está pasando. Y aquí requeremos que la familia explique con el paciente, que practiquen, bueno, qué está pasando, qué queremos hacer, qué queremos lograr. Que sabemos que como oncólogos lo número uno es cuidar la vida, cuidar al paciente. Si requiere una cirugía muy fuerte, muy agresiva, pues lo platicamos, ¿verdad? Que pensamos que hay una buena posibilidad de curación, pero que la cirugía tiene que ser muy agresiva. Y claro que se plantea con el paciente y con la familia, ¿verdad? La cirugía de este tipo. ¿Qué opinan, verdad? He visto pacientes, por ejemplo, que dicen, es que yo no quiero una cirugía muy complicada, ¿no? Si tenemos que retirar una extremidad por el tumor, he visto pacientes que me comentan que no lo desean, aunque se pudiera curar. Y esa parte pues tenemos que explicar, ¿verdad? Que tanto lo bueno como lo malo. Y a fin de cuentas, como médicos, pues damos una interpretación, una decisión. Decimos, bueno, yo recomiendo este tratamiento. Pero el paciente toma la decisión final. Eso es complicado, pero tenemos que ser lo más como imparciales posibles. Aquí hay que ver que no hay ninguna respuesta correcta para nada, ¿verdad? No le puedes decir al paciente que esté equivocado si no quiere una cirugía tan grande, porque cada quien tiene sus prioridades. Mi trabajo es, veo estos riesgos, este beneficio, ponerlo sobre la mesa y ser lo más imparcial. Y así pregunta, ¿usted qué haría, verdad? Bueno, yo elegiría esta parte, pero queremos que sea el mínimo sesgo o presión del paciente.
o hasta la familia puede decir otra cosa que no quiere el paciente. Sí, es muy complicado, Sí, es muy pero difícil. el punto es que, como ahorita platicamos, riesgo-beneficio, Ujú. y que todas las partes sepamos qué es lo que conlleva la decisión que vamos a tomar. Ok, doctor. Otro tipo de cáncer que me salió cuando realicé la investigación de las preguntas es el condrosarcoma. Ujú. Ese tipo de cáncer, ¿cuál es el tratamiento que se lleva? El condrosarcoma generalmente son tumores que son menos agresivos. Ok, Son tumores que se quedan como pegado al hueso, pero que están en una parte como de contacto de fricción, como en las articulaciones, ok. y nace del cartílago que está pegado al hueso. Generalmente estos tumores son mucho menos agresivos, se replican mucho más lento, y casi siempre la cirugía es el manejo recomendado. Como el tumor está casi siempre en articulaciones, a veces no se puede reparar bien, aunque también depende del tamaño del tumor. Depende de qué tan agresivo sea alrededor, que se puede hacer una operación que preserva una extremidad, o hay que hacer un reemplazo de una articulación. Pero aquí casi siempre es cirugía. Algunos tumores son muy agresivos, se pueden tratar con quimioterapia, pero lo número uno es cirugía. Es lo más importante en este tipo de tumores. Doctor, y ya pasándonos un poquito a la etapa de cuando ya se hizo el tratamiento, lo que por su parte tiene que hacer un oncólogo, Sí. ¿cuánto tiempo o qué periodo de tiempo pues la persona puede volver a su vida normal con sus actividades diarias? ¿Cuál es como el periodo de tiempo? ¿Es tardado o no es tardado? Por la parte de la quimioterapia, cuando damos una quimioterapia después de la operación, Uh-huh. a los 14 a 21 días, en teoría ya tenemos que estar el cuerpo recuperado. Okay. Pero, por ejemplo, a veces nos cambia cuando damos quimioterapia y luego cirugía, Okay. y luego pasamos a vigilancia, depende de la operación. Se Ok. puede tardar 1 o 2 meses en que se recupere la herida, se quiten los puntos para que el paciente pueda empezar actividades de rehabilitación. Si fuera una cirugía que requerimos una extremidad, ejercicios para prótesis, recuperarse de la vida cotidiana o hasta laboral, y eso puede tardar como hasta 2 meses. También tenemos que ver también que puede hacer cambios en la parte emocional o anímica, Sí, ¿verdad? sí. Y por eso el paciente nunca se queda solo, aunque el paciente ya lo tengamos curado, libre de tumor. Uh-huh. Yo lo sigo viendo como vigilancia, Okay. lo ve el traumatólogo, por ejemplo, para la rehabilitación, si tenemos que dar un tipo de prótesis, si tiene que ver por psicología, psiquiatría, para poder tener el mayor fortaleza emocional y mental para continuar. También lo ve medicina laboral, por ejemplo, si el paciente es productivo, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Se puede continuar con el trabajo o no? También lo cuida la parte de medicina laboral. Son varios pasos. Sí, sí, sí. Y de hecho el paciente que esté curado, como que lo sigue viendo al mínimo 5 años, para vigilar que no haya ninguna recurrencia, ningún tumor que pueda regresar. Mínimo 5 años, ¿cada cuánto? Empezamos lo más rápido como cada 3 meses. Okay. Ya a lo mejor pasamos como 2 años más o menos. Hacemos test cada 4 o cada 6 meses. Y después cada 6 meses a 1 año. Ya al final. Con el tratamiento que damos, bajamos oportunidad de que el tumor pueda regresar. Sí. Pero no sabemos por qué no es el tumor original. Por eso siempre hay un riesgo de que el tumor pueda volver. No podemos decir que ya tratando al paciente ya esté completamente curado y que nunca va a regresar el tumor. Sí. Por eso debemos continuar en vigilancia. Lo que mencionó ahorita sobre a lo psicológico, creo que Ujú. es como un factor importante el, ok, ya estoy bien, pero siempre existe el miedo de que pudiese regresar, y es muy probable, o no sé qué probabilidad hay o qué pronóstico es para que el cáncer regrese en sí. Es depende del tipo de tumor y depende de qué tan agresivo sea y qué Ok. tan avanzado estaba. Por ejemplo, puede ir desde un 40% Okay. o un 70% de probabilidad de que el tumor regrese. Con la quimioterapia lo podemos bajar a veces hasta un 20%. Un tumor muy temprano, por ejemplo, como un condrosarcoma que se opera, Uh-huh. tenemos una curación como de más del 95%. Pero un sarcoma que tuvo una lesión pulmonar con la quimioterapia se deshizo, Uh-huh. hay una oportunidad de más del 50% que el tumor pueda volver. Y de hecho he visto pacientes que dicen, es que si no me pueden garantizar que ya no me regresa el tumor, ¿para qué me operan? Y es que esa parte pues es estadística. Por más que demos el medicamento correcto, Uh-huh. la quimioterapia, buena respuesta, no podemos predecir qué va a pasar en el futuro. Sí. Por eso la importancia de que si tenemos una vigilancia a tiempo, encontramos un tumor pequeño, por ejemplo en el pulmón, se puede operar, se quita el tumor y ya esa recurrencia la rescatamos. Y el paciente continúa sin tumor. Uh-huh. Eso queremos ver en las vigilancias. Si el tumor vuelve,
atacarlo de manera temprana. Ay, no, qué difícil, o sea, Sí, es complicado. decir, no, ¿para qué me operas? Pues, ay, no, es muy difícil. Otra pregunta, Ujú. respecto a los tratamientos. Muchas veces como que aparte de los tratamientos que recetan los especialistas, la gente como que Ujú. busca otras alternativas, ¿no? Que a Sí. lo mejor no son 100% pues buenas, ¿no? Por ejemplo, usted como especialista recomienda este tipo de métodos o pues no sé, medicina alternativa o no es tan recomendable que un paciente diagnosticado con un tipo de cáncer acuda a esto. Tendremos que ver, depende de qué consideramos como terapia alternativa. Uh-huh. Hay unas, por ejemplo, como herbolaria, que no sabemos qué contenga, ¿verdad? Okay, sí, Y eso sí, no sí. lo puedo recomendar porque ni siquiera sé qué medicamento, qué sustancia reciben con el cuerpo. Pero, por ejemplo, hay terapias alternativas que son como acupuntura, ¿no? Uh-huh. O Reiki, por ejemplo, Tai Chi, que son terapias que se han estudiado que es más como para el control del cuerpo, Uh-huh. y eso no representa ningún peligro No, para no, el paciente. okay. Eso lo pueden hacer sin problema. Inclusive hay estudios por FDA que dicen que ayuda un poquito al paciente para manejo de estrés, para ansiedad, para continuar una adecuada recuperación. Okay. Pero terapias como esas no sabremos comentar, No. ¿verdad? Lo de herbolaria completamente no, No. porque no sabemos qué Ajá. es. Hay terapias que hemos encontrado como de, no sé, hidroterapia o con imanes, que no tenemos un sustento clínico Sí, sí, sí. que puedan funcionar. Okay. Eso yo no lo recomendaría porque no Ajá. tengo ninguna evidencia de que me pueda ayudar. Las otras sí se pueden hacer como alternativas, además de lo que recomendamos como médicos, Sí, que va como complementario, sí, digamos. es lo que le iba a decir, sería como un complemento como Sí. tal. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, otra pregunta. A veces pues el cáncer ya llega a una etapa muy avanzada, ¿no? Ujú. Y ¿qué pasa cuando la gente decide ya pues no tomar o no seguir con el tratamiento? Bueno, aquí tendremos que ver, digamos, el contexto que el paciente decide. Ok. A veces nos toca que el paciente me comenta que no quiere continuar con la quimioterapia porque vemos 3 quimioterapias, 4. No ha habido ninguna respuesta. Y la quimioterapia, en vez que me ayuda a que el paciente se sienta mejor, me perjudica que haya más cansancio, fatiga, debilidad. Ok. Ahí comentamos que con el paciente, ¿verdad? Que bueno, si no queremos dar quimioterapia porque sea muy tóxica, no logro mis objetivos, es continuar con manejo, pero por ejemplo para dolor, para estrés, para ansiedad. Okay. El paciente no se va a quedar sin nada y no vamos a dejar de verlo porque ya no va a recibir quimioterapias, por ejemplo. Pero va a cambiar mi enfoque. En lugar de atacar el tumor para que no me haga daño, cuidar al paciente para que tenga la mejor calidad de vida posible. Cuando el paciente no quiere dar quimioterapia por alguna razón personal, ¿verdad? Ya sea religiosa o cualquier cosa que sea, Uh-huh. pues podemos preguntarle qué busca el paciente tratamiento, ¿verdad? ¿Qué le podemos apoyar si el paciente no tiene ningún dolor? Ningún síntoma, a lo mejor poquito puede ayudar, ¿verdad? Pero sí puede decir, bueno, en el equipo que tenemos oncológico, tenemos la parte de psicología, de psiquiatría, rehabilitación, algología inclusive, para que el paciente pueda estar lo mejor posible, el mayor tiempo. Hay pues que me comentan, es que ahorita me siento bien o no quiero recibir quimioterapia por miedo a un evento adverso. Y pues lo sigo viendo el paciente, ¿verdad? Lo seguimos viendo cada mes o cada 2 meses. Y si en algún punto el tumor cambia o el paciente cambia de opinión, damos la quimioterapia ahí mismo. No es una obligación, no es que tengan que recibir medicamento, pero es lo que está estudiado que podemos ayudar para que el tumor no avance más rápido y procurar que evitemos que lleguemos a una pérdida de la calidad de vida o una pérdida de la vida inclusive. Sí, ay no, qué difícil. Otra Ujú. pregunta, doctor. Yo he escuchado a veces no sé, en medios, que cuando les da un tipo de cáncer, sí, un tipo de cáncer, empiezan a como dejar de consumir ciertos alimentos. Pero yo tengo la duda de si realmente esto funciona para el padecimiento o no funciona. Es muy complicado, Es muy que complicado. se puede ver porque, por ejemplo, lo que tenemos de evidencia científica en la alimentación es que el paciente debe cumplir lo mínimo que debe de consumir cualquier persona. Okay. A veces nos cambia un poquito los requerimientos de alimentación, pero mucha gente que deja de comer proteínas, por ejemplo, ¿no? Carne Sí. o azúcar en total, ¿no? Sí, sí, sí. Decimos, bueno, tienen muy restrictivas dietas que a lo mejor consumen poquitas calorías y lo que me preocupa es que el paciente baje de peso. Si el paciente baja de peso, de esta manera irse controlada por él mismo o por el tumor, la quimioterapia puede ser más agresiva. Puede que tenga más toxicidad, menos tolerancia al medicamento, más fatiga, más cansancio, Sí, hasta sí. anemia se puede llegar.
Si hay que hacer un ajuste dietético, que si lo recomendamos en pacientes que tienen cáncer, ¿verdad? Recomendamos que sea por parte de un nutriólogo que esté especializado en oncología. Hay que hacerlo con cuidado. Sí, La parte que se publica, que dicen muchos, pues no sabemos si que nos comentan mucho, inclusive médicos, ¿no? Nutriólogos. Sí. Se dicen por alguna razón, pero no tienen ningún sustento importante. Recomiendo que sea con cuidado y que siempre tengan la valoración por un especialista. Sí. Eso debe ser lo mejor siempre. Sí, o sea, que sea un complemento de tener una buena alimentación. O sea, no dejar de consumir cosas porque, pues como dice, nos puede llegar a afectar ya en sí en el tratamiento y Sí. va a ser más complicado. Sí, Así es. Bueno, doctor, producción ya nos está avisando que ya se nos está terminando el tiempo, entonces fue un tema muy interesante y le quería comentar que si quiere dejar algún comentario o recomendación o consejo para la gente que nos está viendo ahorita y a lo mejor está pasando por una situación similar a esta. Sí, pero lo más importante es que tenemos que ver que siempre con cualquier tipo de tumor, en especial de los huesos, debemos tener un plan. Vamos a tener que seguir el plan que tenemos estudiado por ya muchos años, por muchas agencias internacionales que están probados, y en caso que algo salga del plan, lo podemos poder corregir. Si no tenemos algún plan con su médico, hay que practicarlo para poder saber qué es el paso que sigue. Como es un tratamiento que es multidisciplinario, requiere quimioterapia, requiere cirugía, requiere radiación, debemos saber qué paso va a continuar. Hasta para la parte de preparación personal o emocional, es importante saber que debemos llegar a una cirugía, qué tipo de cirugía va a ser. Hay que llevar quimioterapia, qué tipo de quimioterapia va a ser. Y eso debemos tener el plan lo más completo posible. Si no, se pueden buscar opiniones alternativas. En lo que puedo apoyar con esta parte es con todo gusto. Y dejamos en el contacto con redes sociales y el contacto con teléfono para, si requiere una cirugía especializada, puedo hacerla con todo gusto. Muchas gracias, doctor, por habernos resuelto todas nuestras dudas. Como ya dijo, lo pueden buscar en todas sus redes sociales como OncoSánchez para que si tienen alguna duda o necesitan alguna información, pues ahí la pueden encontrar en sus redes sociales. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su tiempo. Les recuerdo que esto fue una colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como oncología, reumatología, neurología y hematología. Gracias por vernos, gracias por vernos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un tema diferente. Muchas gracias, hasta luego.